Buenos días. Gracias a Betic, Pedro, Santander. Estamos en el Ecuador del evento y yo creo que después de todo lo que hemos escuchado, a nadie se le escapa que estamos en el Big Bang de los datos. Hemos tenido señales durante tiempo, pero ahora ha sucedido. Y me atrevo a decir que estamos justo al principio. También me atrevo a decir que estamos a medio preparar, como siempre que sucede cuando sucede una revolución. Los primeros datos digitales que realmente se movieron con el telégrafo. Y de eso hace 178 años. Entonces fue cuando nació British Telecom. De hecho, Marconi hizo una de las primeras transmisiones de larga distancia desde nuestras oficinas. Desde entonces nos dedicamos a mover datos de forma rápida y segura para ayudar a personas y ayudar a empresas, ayudar a gobiernos. Y en esos 178 años hemos visto de todo. Seguramente estamos vivos porque también hemos sido capaces de adaptarnos. Lo que está sucediendo tiene una dimensión excepcional y crea oportunidades y riesgos de ese calibre, y son los que hemos estado viendo durante el evento. Pero las lecciones aprendidas con la llegada del teléfono, de la televisión, del módem, del satélite, están plenamente vigentes. Carmen Artigas nos hablaba de regulación. No sabéis el lío que montamos con el telégrafo hace 178 años. Hizo falta, de hecho, que se creara la ITU, la International Telecommunications Union, por las Naciones Unidas, que ahora es un órgano de las Naciones Unidas, para resolver el problema. Y cuando Carmen hablaba, me recordaba exactamente lo que sucedió. La explosión de los datos la veis en vuestras casas todos los días. Vuestra casa se ha convertido en un mini hub tecnológico. No dejáis de enviar y recibir datos desde que os levantáis hasta que os acostáis y después. Y si no son suficientes, llegarán gadgets en los próximos 12, 24 meses para que siga ese hub tecnológico incrementándose. Ayer nos hablaban del lápiz con inteligencia artificial. Lápices, zapatos, lentillas, todo está en camino. Igual sucede en sus empresas. La digitalización, que es la búsqueda de la eficiencia por la explotación del dato, es ya una de las mayores palancas de efectividad, de eficiencia en cualquier empresa. Pero claro, no iba a ser todo tan fácil. Y en paralelo, la ciberseguridad emergió como uno de los mayores riesgos. El 19 de julio, cuando a muchos de nosotros nos interrumpieron las vacaciones porque nada funcionaba, es un buen ejemplo. Y ese día simplemente fue un upgrade de un patch de seguridad. Ni siquiera intervinieron los malos. Nos lo hicimos nosotros mismos, creando una mini crisis global. Cualquier director general necesita ahora saber de tecnología digital. Podemos decir que el CEO es el nuevo CIO, no al revés. CIOs que se hayan convertido en CEOs hay poquitos. Pero CEOs que puedan permitirse el lujo de no conocer perfectamente muchas de las cosas que hemos hablado estos días, hay muy pocos. De hecho, ha surgido un nuevo término, el tecnoestrés, para definir la difícil relación de los ejecutivos con las nuevas tecnologías. BT ha estudiado el tecnoestrés y uno de los datos que encontramos es que el 90% de los ejecutivos, de los directores generales, dicen que duermen peor por la tecnología. Un dato a tener en cuenta. Y esto es solo el principio, ¿no? En mi trabajo tengo la suerte de poder tratar con directores de tecnología de grandes empresas industriales globales. Sus prioridades han cambiado mucho en los últimos años. Normalmente hablamos de tres cosas, fundamentalmente. La primera es geopolítica, el dato, y la tercera, la seguridad. ¿Qué quiero decir con geopolítica? Hacer cosas simples de forma global es complicado. Más que un reto tecnológico, es un reto de logística, de flexibilidad,
y de legalidad. La impresión es que desde la pandemia se han incrementado los retos no tecnológicos para operar globalmente. Rotura de la cadena de suministro, inflación galopante, dimisión de los empleados que deciden hacer otra cosa, equilibrio en el trabajo remoto, nuevos temas de conflicto, regionalización. Tenemos suerte, si nos queda tiempo, 5 minutos para hablar de datos y seguridad con ellos, pero volvamos a ellos. Como saben, los entornos industriales siempre han estado muy aislados. Los datos se utilizaban dentro de la factoría y, de hecho, no pertenecían al CIO, pertenecían al director de tecnología. Ahora, cuando empresas como Airbus, Alstom o Talgo en España necesitan fabricar más aviones o más trenes para resolver su problema principal, que es su incapacidad de satisfacer la demanda, una de las primeras cosas que hacen es intentar acumular todos los datos sobre su factoría, sobre su producción, crear un gemelo digital, sacarlos a una nube, procesarlos, ver cómo pueden fabricar más rápido. Hace poco estuve en un panel discutiendo con Audi su estrategia de digitalización. En Audi aspiran a que cada actuador, cada sensor, cada componente, cada persona, cada automóvil en fabricación en sus factorías esté virtualizado y esté totalmente conectado. Y procesar toda esa información en un data center remoto para afectar la producción en casi tiempo real. Esa es su visión. Ahora, un coche, un automóvil tiene unos 100 sensores. Una de esas fábricas puede tener alrededor de 100.000 y puede tener alrededor de millones de cosas conectadas. Entonces, estamos hablando de transmitir muchísima información que antes estaba encerrada en esa fábrica o que simplemente no existía, no nos habíamos ocupado de obtener. La presión sobre las redes es enorme y la exposición al cibercrimen también crece exponencialmente. Además, actuar en estos entornos requiere otro componente que es la latencia. Si tienes un robot en una factoría y quieres que en milisegundos cambie su actuación, en segundos, con información que vas a procesar en remoto, tienes dos problemas muy importantes. Uno, tienes que transmitir muchísima información muy rápido. Y dos, creas un elemento perturbable por un ciberterrorista. Ayer lo escuchamos en un montón de presentaciones. Por ejemplo, hablábamos de radiografías y queremos explotar todas las radiografías para detectar una enfermedad y queremos hacerlo incluso cuando el paciente está sano. Esos son datos, datos, datos. Ayer también se habló, y esta mañana, mucho de una de las dos tendencias fundamentales de este año, la inteligencia artificial generativa. La otra todavía no se ha mencionado. No sé si sabéis cuál es. ¿Seguro que sí? Taylor Swift. Taylor Swift. Taylor Swift es la otra tendencia del año. Ahora, si pensáis en un concierto de Taylor Swift en Londres de este verano, con 90.000 espectadores, y nosotros tenemos que transmitir la señal de ese concierto, si tenemos una fuente, si somos nosotros con nuestras 20 cámaras, da igual que haya millones de espectadores en todo el mundo, da igual que quieran verlo en diferentes momentos. Sabemos hacerlo. Ahora bien, si son los 90.000 espectadores los que deciden transmitir el concierto con sus móviles, tenemos un volumen tremendo de datos. Este verano nosotros éramos los responsables de ese concierto, fueron 6 teras de datos. Un pasito adelante. Si esos 90.000 personas deciden que su transmisión, para que sea mejor, la van a modificar con inteligencia artificial, ya multiplicamos el número de datos. Y si finalmente los millones de receptores de esas personas, de todos esos influencers y espectadores, deciden que van a mejorar su experiencia de esa recepción con inteligencia artificial, entonces ya las empresas de comunicación lo dejamos. No somos capaces. Ahora, este caso de Taylor Swift parece muy extravagante, pero las consultoras nos dicen que el 70% de los datos en el 2030 estarán modificados por inteligencia artificial. Por lo tanto, ese es el caso real. Y claro, limitar el dato no es una opción.
necesitamos los datos para seguir avanzando. Para Novartis supone conseguir un nuevo medicamento más rápido para tratar el cáncer. Para Syngenta producir una nueva semilla que acabe con el hambre en un país. Para DHL que una medicina llegue a un paciente en el momento oportuno. ¿Qué vamos a hacer con todos esos datos? Lo principal es estar preparados para trabajar con ellos. Los datos necesitan velocidad, la latencia, que va a ser clave. Y es la primera razón por la que los hiperescaladores, y antes Susana nos decía, y Microsoft ayer también, que no van a tener algunos centros continentales, sino 50, 60 regionales, 60 megacentros de datos alrededor del mundo para servirlos. ¿Por qué? Porque tienen que estar cerca de los usuarios. Una corporación industrial que quiera procesar datos para esos robots no puede irse a otro continente a buscarlos o en el mismo continente a un solo sitio, irá al sitio más cercano. La segunda razón para esa multiplicación de grandes centros de datos de los hiperescaladores es la soberanía del dato. Durante los últimos años nos habíamos acostumbrado a la anarquía del dato en Internet. Básicamente los datos se van y eventualmente llegan. Es como un Erasmus. El chaval se va de Erasmus, no sabemos a qué país va, no sabemos lo que hace, pero llega a casa. Ese es el paradigma de Internet. El dato hace lo que quiere y un día vuelve. Pero ya no queremos eso. El mundo fue plano durante 20 años. Ahora estamos en el momento de la autonomía estratégica, de la soberanía. No queremos ese dato. Queremos un dato más determinista. Queremos control. Mover rápido el dato, pero tenerlo controlado, de forma segura, de forma legal. Devolviendo a la escena las redes de comunicación que durante un tiempo pues, hemos considerado pues, algo que está ahí y que podemos ignorar. Transmitir datos de forma segura y rápida va a volver a ser diferencial. Y la regulación va a volver a ser clave. A veces la regulación, y lo hemos visto en algunas ponencias, levanta un poquito ampollas, pero es un gran catalizador de la innovación. BT celebra este año sus primeros 35 años en España, ayudando a desarrollar empresas, poniendo herramientas para el desarrollo de empresas. Hace 35 años, cuando llegamos a España de la mano del Banco Santander, solo una compañía podía mover datos legalmente en España. La liberalización de la transmisión de datos fue un catalizador de la transformación digital. Lo mismo sucedió con el móvil. Y ahí creamos a Airtel, también con Santander como socio. Y fuimos a Rakis para la conexión a Internet y Pobladores, una de las primeras redes sociales. El dinamismo del mercado español se multiplicó muchísimo esos años. Esencial para ese éxito fue la regulación. El otro día estuve en la Copa de la América en Barcelona y los responsables nos decían que para ganar la Copa de la América prefieren tener los mejores ingenieros antes que tener los mejores navegantes. Pues bien, nosotros en el 2000 decíamos, más que tener a los mejores ingenieros, necesitamos tener a los mejores abogados. De hecho, en BT siempre hubo muy buenos abogados. Eso sigue vigente y si no miren las 4 demandas múltiples por propiedad intelectual que tienen las empresas de inteligencia artificial generativa en Estados Unidos en estos momentos, a las que se refirió ayer Fernando de Sandbox, creo. Entonces, ¿cuál está siendo la respuesta de la industria, de todos nosotros, a esa explosión del dato? De momento, como en todos los principios, una respuesta de emergencia. Y es hacer más con más. Durante los últimos años hemos visto la creación de todo tipo de infraestructuras. ¿Y qué hemos hecho bien? Pues la verdad es que muchas cosas. En España y globalmente se está invirtiendo realmente en el corazón del futuro de los datos, que son los centros de datos de los hiperescaladores. Y solo podemos felicitar a las instituciones que lo han hecho posible y sobre todo a las empresas que han cometido y han traído a España esas grandes inversiones, y Susana está por aquí, por las impresionantes infraestructuras
en construcción. Y esas infraestructuras terminan con un déficit histórico en España. Quiero dar una palmadita en la espalda también a mi propia industria. Estamos invirtiendo en las arterias. Las arterias en España o en el Reino Unido. Hemos construido las mejores autopistas de fibra, de 5G, redes de satélite a nivel global se están desarrollando, cables submarinos nuevos, nuevos estándares para la colaboración, para acercar el dato y la nube. Y aunque en el corto plazo haya hecho menos rentables a nuestras empresas, tengo que decir que hemos llegado a tiempo. No así, por ejemplo, la computación cuántica, que llega tarde al inicio del Big Bang de los datos. Las compañías energéticas también han hecho su trabajo y han puesto a disposición energía verde y mejores redes energéticas. Han convertido, en ese sentido de España, en un muy buen sitio donde instalar esos corazones de los datos. Y nos hemos dotado de una regulación para los nuevos retos, desde la protección de datos hasta la inteligencia artificial, como vimos con Carmen. Yo, que llevo poquito tiempo viviendo aquí en España, me atrevería a decir que es de las veces que España ha llegado a tiempo y ha creado un entorno diferencial de excelencia. ¿Qué falta por hacer entonces? Pues, como en todo principio, muchísimas cosas. Por ejemplo, reducir los riesgos de seguridad al mover los datos globalmente hacia esos hiperescaladores y entre esos hiperescaladores. O acercar a los hiperescaladores hasta ustedes. Se ha hablado bastante de que no podremos procesarlo todo en la nube. Hay que acercar el hiperescalador. Recordemos, de todos modos, que todavía solo el 20% de los datos están en la nube. Y tenemos que ayudar a que eso suceda. Eso es parte de nuestro trabajo. ¿Cuál es el peligro, entonces? Que la máquina requiere tanta energía que se nos está atragantando. Necesitamos la computación cuántica lo antes posible, sí, pero no solo eso. Y ha sido interesante el mix de inteligencia artificial y cuántica que hemos visto durante el día y medio que llevamos. Entonces, ¿qué cambios son relevantes ahora? En este congreso estamos analizando si estamos preparados para el cambio y cómo colaboramos. Entonces, ¿cuáles son los cambios que importan? Hay cambios muy visibles. La inteligencia artificial generativa, seguramente el más visible de todos ellos. Pero detrás de la espectacularidad, la realidad es que los cambios tecnológicos pueden ser distracciones, pueden tardar en madurar. En general, hasta que algo está preparado para afectar una cuenta de resultados desde la tecnología, pasa tiempo. Sin embargo, el cambio del que hablo, el control del dato, su seguridad, su latencia, está aquí ya y para quedarse. ¿Están nuestras infraestructuras preparadas? Es una buena pregunta que hacerse. Cuando nosotros lo analizamos, en nuestro ámbito de actuación, decidimos que no. Nuestra red global de comunicaciones, que lleva 25 años sirviendo a grandes multinacionales, se diseñó y creó simplemente para otro entorno. Cuando nos planteamos la siguiente ampliación, ayer por el final de la pandemia, enseguida vimos que todo había cambiado y que no bastaba con poner parches. Teníamos que empezar de cero. Los datos ya no están en centros de datos, están en múltiples nubes. Las personas no están en la oficina, están en un congreso y después en un coche o en un avión. Los flujos de datos son totalmente distintos. Y además los volúmenes son mucho más grandes. Es un cambio de paradigma. La solución no podía ser, por tanto, la misma. Además, teníamos que eliminar uno de los grandes lastres que tenemos las empresas de telecomunicación y que son esos 178 años, que es el legacy. Nuestros procesos y arquitecturas nos hacen muy confiables, muy escalables. Esperas tener teléfono, pero no se adaptan a este entorno. No son automatizables, no son abiertos, no permiten el cambio en milisegundos. Trabajamos en días. Así que decidimos que teníamos que volver a empezar de cero, con una nueva red que llamamos Global Fabric, que es como el tejido, un tejido global, para mejorar la distribución de datos desde y hacia la nube. Teniendo en cuenta que la red debe de desarrollarse ahora para los hiperescaladores, por una parte,
y los usuarios en movimiento en otra. Que tenemos que utilizar todo lo que está disponible porque el esfuerzo que ha hecho toda la industria debe ser aprovechado. Todos los cables, todas las fibras, todos los 5Gs, todas las herramientas de colaboración de las que nos hemos dotado, toda la seguridad. Que permita a las personas utilizar estas herramientas de una forma más dinámica. Con capacidad para la inteligencia artificial y preparado para la seguridad cuántica. Todo para dotar de más flexibilidad a los negocios, que al final significa que si una empresa quiere utilizar 15 días una capacidad de procesamiento para hacer un ejercicio de inteligencia artificial, puede hacerlo y después desconectarse. O si tiene que trasladar los datos de un país a otro, puede hacerlo muy rápido y sin tener unos costes a largo plazo. Esas son las diferencias que realmente importan en una empresa. De todos modos, el salto es enorme, la inversión ya no digamos, y aún así no es suficiente. Por tanto, tenemos que aunar fuerzas con otros actores clave en la industria y hemos anunciado que estamos en disposición de trabajar o incluso unirnos con otros para hacerlo. El nuestro es solo un ejemplo de cómo se resuelve o cómo se podría resolver uno de los cuellos de botella. Pero hay muchos más. Entre los retos capitales, seguramente, y se han mencionado, el primero, la energía verde ilimitada. Evidentemente, la fisión tampoco llegó a tiempo para el Big Bang de los datos. Y estamos viendo este año como las empresas tecnológicas empezamos a reducir nuestras expectativas de ahorro de consumo de datos, de consumo energético, eso prácticamente ha desaparecido, o incluso de llegada a un 100% de consumo de energía verde. Pero el problema va más allá, ya los ciudadanos empiezan a mostrar preocupación porque se nos está llenando el país de muy verde, sí, pero muchos molinos y muchas placas solares. Es un reto. El siguiente es el talento digital ilimitado. Vemos escasez de talento y requiere repensar la formación de nuestros profesionales. No solo aumentar el número de ingenieras e ingenieros o de profesiones STEM. Les pongo un ejemplo. En BT, en España, la mitad de nuestros empleados trabaja en ciberseguridad. Pero cuando quieres resolver un problema de ciberseguridad, ¿qué tipo de empleados necesitas en tu oficina? ¿Ingenieras o policías? Seguramente un mix. Y hasta hace muy poco pensábamos que la mayoría debían ser ingenieras. En conclusión, me queda un reto fundamental, la regulación rápida y confiable. En nuestro ámbito, la regulación se está haciendo más compleja, desde por la protección de datos, por la seguridad, la defensa nacional, por la autonomía estratégica. Como explicó Carmen con la inteligencia artificial, mover datos tiene que estar controlado para que después podamos correr más. ¿Vale entonces la pena prepararse? Sí, llegan muchos cambios, pero la historia nos muestra que los cambios tecnológicos nunca son tan rápidos. Lo hemos visto con la conducción autónoma de vehículos. Estaba aquí hace 5 años y creo que muchos de vosotros no habéis llegado en un coche autónomo. Entre la emergencia de una tecnología y su confiabilidad y eficiencia pasa mucho tiempo. Podemos, por tanto, preparar nuestra infraestructura, nuestros equipos humanos para su llegada y crear una fortaleza para el país. El reto mayor de ese Big Bang de datos es la escala, en la generación y en el consumo. Y, por tanto, creo que debemos recuperar uno de los pilares de la ingeniería, que es hacer más con menos. Permítanme hacer un pequeño homenaje a mi padre. Mi padre, cuando tenía 30 años, era supervisor nocturno en una central nuclear. Y en una central nuclear, por la noche, se hace oscuro y quedan 10, 15 personas. ¿Saben con cuántos sensores controlaban una central nuclear entonces? 300. Con 300 sensores se sentían seguros para que por la noche una central nuclear siguiera funcionando. Recordad que hace un momento os he dicho que en una fábrica de automóviles estamos trabajando con 100.000 sensores y millones de componentes conectados. Por tanto, tal vez está en manos de los ingenieros volver a llegar a esa elegancia del hacer más con menos,
tan propia de nosotros. Volviendo a nuestra red global, cuando la hemos puesto en marcha hace solo semanas, hemos visto lo que habíamos diseñado, que un punto de presencia de red actual ocupa 10 veces menos espacio que el que teníamos hasta ahora, que consume un 80% menos de energía y que transporta 100 veces más capacidad. Hay un punto para los ingenieros. Y ayer Ramón y Víctor de Multiverse nos decían que hay que comprimir los modelos de lenguaje de la inteligencia artificial y que se puede hacer hasta en un 95%. Ese seguramente también es el camino. Así que, bueno, curiosamente con la revolución de los datos se va redefiniendo un poquito también nuestro papel, y los humanos estamos destacando por ser unos grandes generadores de datos, claramente sabemos generar datos, y tal vez también por hacer algunas cosas de forma más simple que una máquina. Tal vez en el futuro digamos, tranquilo robot, que esto ya lo hago yo. Mientras llega ese futuro, sin embargo, y dado que podemos respirar, pensar y hacer las cosas, sigamos en la tarea que creo que hemos empezado muy bien. Hay que organizar el caos que supone el Big Bang de los datos. Hay que hacerlo juntos, porque el desafío es muy grande y el premio es enorme. El premio es esperanza de vida, el premio es eliminar enfermedades, hacer un mundo mejor. Y la parte del reto, la pequeña parte del reto que queremos liderar desde BT, es la autopista global de datos, y a ese reto invitamos, por supuesto, a la industria. Muchas gracias.